Psicoanálisis para no todos. Bueno, bienvenidas a Psicoanálisis para no todos. Hoy vamos a tener un episodio que es muy especial. Estamos muy contentos ahora que estábamos conversando por lo que va a pasar hoy, porque hemos venido trabajando el tema del lenguaje. Ya tuvimos invitado a Juan Felipe Cañaveral, después lo seguimos abordando desde el psicoanálisis, pero el día de hoy vamos a trabajar con una invitada que ha trabajado mucho este tema desde un ángulo muy distinto, muy ajeno a lo que hemos trabajado nosotros, que es Isabel Villada. Isabel es licenciada en educación con énfasis en ciencias sociales y ha trabajado muchísimo con la comunidad sorda, con la lengua de señas, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, conoce la historia de los sordos. Juan David y yo no conocemos nada o casi nada de esto, así que corremos el riesgo hoy de meter las patas, de decir cosas que son una herejía a este nivel. Nos corriges, nos disculpas. Bienvenida, Isa. Cuéntanos primero un poquito sobre tu interés por esto, que es muy importante, pero muchos lo desconocemos. ¿Cómo llegaste tú al mundo de los sordos y de la lengua de señas? Gracias, David y Juanda, por invitarme. Siempre como con la curiosidad también por otras áreas del conocimiento al cual también desconozco. Entonces muy rico pues que estemos acá. Inicialmente también seguramente va a meter las patas, aparece siendo un interés desde la maestría, bueno, inicialmente desde el pregrado, porque pues hay un asunto para trabajar con la memoria en nuestro país por el conflicto armado. Hay víctimas del conflicto armado, la población o el pueblo rum, la comunidad sorda, y para nosotros es nuevo en términos de la historia y de la memoria, y por ahí empieza mi interés desde el pregrado, saber qué pasa con las comunidades sordas en medio del conflicto armado colombiano. Y a partir de eso, pues ya en la maestría abordo una partecita chiquita de la historia en el tema de los jóvenes y de las jóvenes que están liderando procesos de memoria desde la lengua de señas o desde visual vernacular, que ya luego les explicaré, y efectivamente actual, en este momento también muy intrigada por trayectorias formativas de mujeres sordas que están en la universidad, en la ciudad de Medellín, una ciudad que se viene pensando como ciudad señante. Entonces, muy lindo también pensar que apenas estamos indagando por este proceso de las comunidades sordas desde diferentes áreas del conocimiento. Ahí vamos, poco a poco. Okay. Bueno, creo que también puede ser importante contarles que, que está esta hermosura en nuestro podcast. Y también nos está acompañando Fanny, y no sé si también nos quisieras hacer una presentación de ella. Bueno, en este podcast seguramente están viendo a Fanny en pantalla. Es muy importante tener la intérprete en lengua de señas cuando, ojalá en todo momento, ojalá en todos los espacios, por ley, por derechos, por accesibilidad a la información, es necesario que pues Colombia como tal tenga en cuenta que hay una comunidad sorda que tiene derecho a la información. Entonces, en este podcast tenemos al intérprete en lengua de señas, es Fanny. Es una intérprete de la ciudad de Medellín y ella nos estará acompañando en el podcast para hacer la interpretación. Eso significa que está accesible para que las personas sordas de todo lo que hablemos pues tengan la capacidad de reflexionar, de poder interactuar con la información que tengamos, porque la enseñamos en este capítulo. Excelente. Ahora que estábamos conversando un poco, obviamente lo primero es empezar a conocer sobre señas, a entender esto de la lengua de señas, que esa va a ser la primera pregunta que te quiero decir, ¿por qué lengua? Pero antes de eso, estamos en un podcast sobre psicoanálisis. ¿Nos podrías compartir la seña de inconsciente, que nos parece una cosa bellísima? Claro que sí, aprendida ahora, que determina como una historia bien particular, porque consciente es así, e inconsciente es así. Entonces eso nos dejó como... No, una cosa preciosa. O sea, increíble. Además, porque cabe mencionar que cada seña construida en la comunidad requiere un trabajo colectivo. Entonces se sientan las personas sordas
a pensar, a determinar cómo hacer la seña de una palabra del español, y bueno, decidieron esta, que me parece fascinante, y bueno, así queda bautizada esa palabra. Y entonces eso me hace pensar algo y es como, bueno, ¿cómo llegan a saber los sordos del inconsciente? Al punto de que pueden llegar a crear una seña para ese término, ¿cierto? Okay. Igual, hay que tener en cuenta que la comunidad sorda, las personas sordas están interactuando en el mundo con todas las áreas del conocimiento, seguramente desde la psicología, con procesos psicoanalistas, la palabra inconsciente o en sus procesos comunes y corrientes, han decidido y han tenido que nombrar el inconsciente para determinar que es algo que está por fuera de ser consciente, creería yo. Y eso implica toda la construcción de ellos y de ellas para definir que esto podría dar una explicación cuando dicen la palabra inconsciente, la seña inconsciente. Es que yo creo que ahí de entrada hay un punto muy importante, porque en lo que hemos venido hablando en los otros capítulos, uno podría pensar que se requiere entonces del soporte de la palabra hablada para poder tener una experiencia del lenguaje y por ende del inconsciente. Y esto nos está mostrando que aunque no haya palabra hablada, hay comunicación y hay efectos del lenguaje sobre esos cuerpos, ¿cierto? Absolutamente, Juanda. Y además porque es como mito y que es además una lucha de las personas sordas, es decir que porque no tienen palabra, entonces no hay un acceso al mundo, ¿cierto? No me nombro, no me nombran. Y la comunidad sorda lo ha tenido muy claro desde sus luchas, y es sí, nosotros señamos, tenemos lengua y nos comunicamos como lo hace el español, como lo hacen otras lenguas de acá de nuestro país, que dicho esto, el 21 de febrero se hace la celebración de las lenguas nativas de nuestro país, entre ellas la lengua de señas, una lucha también para que eso caiga, o sea, como que ese mito se rompa y a partir de eso seamos quienes, los que usan el castellano o el español, como que se nos abre un poquito la mente, es como, ay, esperen, o sea, la palabra hablada, oralizada y escrita, porque aquí es lo interesante de todo esto, la lengua de señas es, pues no tiene escritura, es ágrafa, es visogestual espacial, entonces ahí se cae un montón de paradigmas donde aparece que solamente un pueblo que tiene historia escrita o es lo único que lo hace pueblo, pues como comunidad. Es una mirada de hecho muy antropológica, pues muy como de pueblo trivial o sin escritura, entonces eso no es, pues eso no termina siendo una comunidad. Y la lengua de señas y las otras lenguas y las otras comunidades, pues dicen, no, esperad, acá estamos y estamos señando y estamos nombrando el mundo y nos comunicamos. Que hay algo que a mí me parece un poco fascinante de esto, y es que uno dice lengua de señas y quizás lo primero que se imagina es que hay una lengua constituida mundial que sería la lengua de señas, y tampoco pero hay... no es así, es lenguas de señas que pueden ser a muchos niveles. Tú me decías ahora que puede ser local a nivel de ciudad, pero barrial e incluso en una casa, ¿cierto? ¿Eso cómo funciona? Bueno, eso también es muy fascinante. Cuando uno ingresa al mundo de la lengua de señas colombiana se da cuenta que en Colombia la lengua de señas no es para todo el territorio colombiano. Bueno, esta es la seña de Colombia. Acá está la Guajira y acá está Amazonas, entonces es muy bonita, es hermosa. Entonces, es dejar claro que las comunidades también han creado lenguas de señas, que hay un proceso, hay un proyecto, se han hablado de iniciativas para que la lengua de señas, y pues se llama lengua de señas colombiana, pues termine señando para todo el territorio, pero es muy difícil, pues ha sido complicado. Entonces termina apareciendo las lenguas de señas incluso por ciudades. Bogotá seña de una manera, Medellín. ¿Cómo es Bogotá? No te creo. Bogotá. Pero ¿y por qué? Por ¿Por el el frío? frío. No, por gallina. ¿Por qué perdimos todos los oyentes de Bogotá? Porque en este momento nos están dejando de seguir. No, pero bueno, sí. Era Aguante un nacional, chiste. ¿cierto? Sí. No. Bueno, Pero sí. pero yo quisiera
también hay, pero no, es que no habías terminado la idea, perdón, Ay. pero es que me parecería importante también que nos describieras esa diferencia, porque yo recuerdo cuando alguna vez hablamos de esto, pues que uno dice como no, lenguaje de señas, Sí, ¿cierto? ¿Por qué la diferencia? ¿Cómo se entiende esa diferencia? Sí, y es importante y es necesaria que se aclare, que en nuestro cotidiano lo digamos. El lenguaje finalmente termina siendo esas formas que tenemos naturales de comunicarnos, ¿cierto? Hay lenguaje corporal. Cuando aparece la lengua es porque una comunidad, un número de personas la hablan y además la han organizado en su gramática. La lengua de señas tiene gramática. O sea, el campo de la lingüística ha sido muy riguroso en determinar, y obviamente con la comunidad sorda, en definir que la lengua de señas tiene morfosintaxis, tiene todo lo que le hace una lengua, y además tiene un territorio que la seña. Entonces eso la hace lengua. ¿Cuál es nuestra lengua? El español, que se termina en un idioma, ¿cierto? Entonces un número de personas muy grande tiene una lengua y además tiene el idioma, porque lo hace idioma que muchas personas lo hablemos, y lo hemos organizado. Sujeto, verbo y predicado, ¿cierto? Y le tenemos a eso que los superlativos, que un montón de cosas que la lingüística ha dicho. Vea, el castellano es así, el español es así, el francés es así, el alemán es así, pues la lengua de señas también. La lengua de señas también tiene su gramática, tiene su forma de organizarse, no como el castellano. O sea, hay que de entrada decirnos no como el español, ¿cierto? De entrada es como la invitación, ya. No es el español, yo no organizo las señas como organizo en el español. De hecho, en la interpretación se llama español signado, cuando yo trato de poner las señas en el orden muy del español, porque como nosotros nos habituamos a hablar, yo voy a la casa, y puede que en la lengua de señas yo primero nombre a la casa y luego me ponga yo yendo, ¿cierto? O los verbos que siempre van en infinitivo, y yo indico si es futuro, pasado, presente con una seña, y no lo pongo fui, iré, yendo, voy, ¿cierto? Entonces, la lengua es todo un orden que tiene su gramática, y el 21 de febrero también las comunidades han posibilitado que se den espacios biculturales para que oyentes también accedan así con mucha curiosidad y decir, venga, la gramática de la lengua de señas tiene estas formas, hay que defenderla, la usamos, vienen comunidades usándolas hace mucho tiempo, y los oyentes, con todo el respeto, con mucho respeto, también se vuelven personas que la señan, más allá de la interpretación, sino el contacto con personas sordas que yo también voy teniendo y voy adquiriendo señas que voy construyendo para comunicarme con las personas sordas. Entonces es lengua porque tiene toda la organización, toda la gramática. Hay una comunidad sorda que la seña y que es su primera lengua, que ahí también es súper importante, es algo muy bonito para sensibilizar, y es que a las personas sordas al nacer hay decisiones de la familia con un deseo increíble de oralizarlos, porque tienen que hablar español. Ellos tienen que decir papá, ellos tienen que decir mamá. Y la lucha de las personas sordas también ha sido, en la maestría lo indagué muchísimo con las personas con las que compartí, y es nuestra primera lengua, es la lengua de señas colombiana. No nos oralicen, sino posteriormente yo pueda tomar esas decisiones, porque también hay un afán de oralizar o de implantar coclearmente a una persona para que pueda escuchar, porque además muchas de las personas sordas tienen todo esto perfecto, nacen con todo esto perfecto, entonces pueden tener sonido, solamente que como no escuchan, no hay ese aprendizaje, entonces no pasa como el proceso de los oyentes. Entonces también la lengua también es una lucha por sus derechos y por situaciones que les han pasado a un montón de personas sordas. ¿Es clara la diferencia? Sí. Hay un territorio, sí, una gramática y muy unas claro. personas. Sí. ¿Cómo pensar ahí, ya que tú has tenido cierta cercanía con el psicoanálisis, Ay, algo nos has algo, escuchado sí. conversando? Por ejemplo, las cosas en las que un psicoanalista presta atención, un lapsus, los sueños, no sé si sabrás, si hay algo para decir sobre cómo pensar estos temas. Incluido algo que me parece como muy bello, y es
en la lengua de señas, cómo se puede ver la singularidad de quien está comunicándose, ¿cierto? Como más allá de lo establecido, el término de neologismos, pues como si lo hay equivalente. Bueno, entonces aquí hay como ciertas cosas no es gratis que la lingüística tenga tanto interés por la lengua de señas porque es absolutamente fascinante. Cuando lo comparamos con el psicoanálisis que le presta tanto atención a la palabra suelta, incluso al gesto, ¿cierto? Como, uy, dijo esto, se arrepintió, bueno, creo. Estoy hablando también desde el desconocimiento, pero es algo pues como importante. En la lengua de señas pasa lo mismo, solamente que el psicoanalista, la persona que está ahí, tiene que haber tenido mucho contacto con la comunidad sorda para poder entender ciertas señas que se hacen en ciertos contextos. Todo es contextual, todo es situado y todo es un ser humano es un mundo. Entonces esa persona sorda seguramente expresará algo de miedo, me inundé en tristeza o sea, ¿cómo aparecería eso? Porque no es la literalidad en la lengua de señas, entonces ¿cómo lo expresaría una persona sorda en análisis para que el psicoanalista lo pudiera entender? Ahí yo creería que pasan dos cosas. Sería muy, muy interesante un psicoanalista con mucho contacto pudiendo tenerlo, pues hay psicólogos en clínica también que atienden a personas sordas, porque no me imagino la clínica con intérprete y el sordo. Yo que no tengo conocimiento de la psicología, no me lo imagino yo como Isa. Sobre todo porque es un espacio muy íntimo, o sea, es desnudarse, uno termina con el psicoanalista teniendo una relación muy íntima porque es el otro observando, uno trata de no preparar preparar el diálogo cuando va a clínica, porque uno quiere venga que yo tengo esto para decir, ¿cierto? Entonces no me imagino un espacio con un intérprete, entonces sí, en esos espacios un contacto directo, seguido, constante con la comunidad sorda para poder entender esas señas que salen asiduamente, con mucha frecuencia en la comunidad sorda. Que eso lo he rastreado en Argentina con psicoanalistas, una psicoanalista que ha mencionado un poco, bueno, yo soy psicoanalista, soy intérprete en lengua de señas y estoy acá atendiendo a personas sordas interesadas en un proceso de psicoanálisis. Pero miren que no es lo habitual. Uno no encuentra... Bueno, y eso puede ser una pregunta también interesante, aunque también ahorita nos cuentas por qué debemos hacer este capítulo un poco más corto. De todos modos, con David lo retomaremos, o inclusive también contigo, pero bueno, ya sin la figura de la intérprete. Pero ¿qué necesidades, qué tipo de fenómenos aparecen, digamos, en la comunidad sorda en términos, digamos, como de malestar psicológico? Pues como si hay algo que desde el psicoanálisis debería tenerse en cuenta sobre esa particularidad. Sí, qué chévere que lo mencionas. Mira, hay un proyecto en Medellín, que es Ciudad Señante, que es de hecho esta banderita que ven acá, es un símbolo muy bonito de la comunidad sorda, y son las banderas que también se han puesto en la ciudad de Medellín, y con ello proyectos o iniciativas para que hayan escuchaderos, pero psicólogos que están con las personas sordas, porque efectivamente hay unas problemáticas como todos los seres humanos, pero en la comunidad sorda de soledad. Son trayectorias formativas, educativas, escolares, familiares, muy en soledad, porque también pasa que en familias pues hay una sola persona sorda, y a esa persona sorda en familias de oyentes pues su único acercamiento con otras personas suele ser tardía, ya cuando llega a alguna institución educativa que tiene intérpretes en lengua de señas, que el camino no fue la oralización. Entonces creo que hay una compañera, una intérprete también de la ciudad de Medellín que se llama Clara, que también tiene trabajos muy buenos sobre ellos, que ha relatado historias de estas situaciones de tristeza, como de las angustias que aparecen en la niñez sorda, que es fascinante en términos
de lo que vos decís, o sea, esos fenómenos o esas problemáticas a atender en las personas sordas. La accesibilidad al mundo. Hay hasta ahora, hasta el año pasado, que Medellín se identifica como una ciudad de turismo accesible, que eso, o sea, nos puso esa marca, el distrito, como ya se llama, el distrito de Medellín se puso la camiseta y dijo, listo, vamos a hacer un turismo inteligente, y es porque a un hotel, a un motel, a un restaurante, a un glamping, a una marcha, como por eso desde el inicio hay que tener intérpretes, o sea, la accesibilidad implica que todo el mundo esté diseñado para las personas sordas, porque es un derecho. O sea, no es como, ay, qué pesar, pobrecitos. No, es que son personas, son ciudadanos, ciudadanas con derechos, y que por alguna razón, porque también cuesta, pero por alguna razón no hay accesibilidad a ellos. Entonces esos fenómenos va excluyendo mucho de los lugares públicos, de la educación. La educación superior, por ejemplo, fue una lucha que grandes líderes sociales de la comunidad sorda iniciaron hace unos años para que el examen de la Universidad de Antioquia pudiera estar en señas. Miren algo tan simple, o sea, ¿cómo yo accedo a la universidad? Tiene que hacer un examen de español, escrito. Y las comunidades sordas, bueno, la lengua de señas no se escribe, es visual, gestual, espacial. Entonces, el español que nosotros tenemos, que es sujeto, verbo y predicado, si es un sordo que está luchando porque mi primera lengua es la lengua de señas, eso es una barrera para su acceso a la educación superior. Entonces, la UdeA ya tiene un examen en lengua de señas, los museos también, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. Es que con esto que estás diciendo es casi como si fuera al revés de lo que uno a veces vive en la clínica con oyentes, porque miren cómo es de lo particular a un montón de luchas por hacer parte de lo general, por poderse incluir en la ciudad. Y el psicoanálisis un poco trata de decir, bueno, usted cómo lo sacamos de los efectos de la generalidad para ir hacia su particularidad, y es como que ahí ya hubiera mucho particular y se necesita generalizar, colectivizar. Porque con esto me parece que ya hay algo muy instalado incluso en lo particular que a mí me ha parecido muy bello y que quisiera que nos compartieras, y es, por ejemplo, cómo funciona el asunto de los nombres. Cuando tú entras a la comunidad, ¿cómo dices Isa? Porque no eres Isa para los sordos, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso? Que me parece que es un signo de particularidad impresionante. ¿Cómo nos nombraríamos nosotros? ¿Cuáles serían los gestos? ¿Y cómo es el proceso? Cuéntanos todo muy bien. Primero, yo soy oyente, entonces yo no nombro a nadie, solamente las personas sordas. Que hay una ética muy bella. Tremendo, o sea, nada de nosotros sin nosotros es la gran bandera de la población o de las personas con discapacidad. Luego, nosotros sin nosotros. Nada de nosotros sin nosotros, o sea, es indiscutible. Las personas si quiero advertirse que vamos a meter las barras. Sí, además es porque todo el mundo habla de, ay, esas personas necesitan, y de hecho son los grandes errores que tenemos como Estado, ¿cierto? Esa gente de allá del norte del país o del sur del país necesitan puertos, que también ha sido un gran alegato, porque en Chocó tenemos que hacer puertos cuando no estamos sacando ni entrando nada, y eso nos cuesta un dineral, y Canadá tiene 2 puertos, 12, ¿cierto? Y porque aquí tenemos que hacer 5, ¿cierto? Entonces, alguien pensando esas problemáticas desde afuera, sin tener en cuenta ello. Entonces, las personas con discapacidad también dijeron en su momento, en grandes campamentos donde se reunieron personas con discapacidad, a decir, en un momento, o sea, ustedes no hablen de nosotros ni hagan proyectos de nosotros sin nosotros. Entonces, los oyentes y la interpretación, que es una profesión, además, son de mucho respeto hacia la comunidad sorda. O sea, la comunidad sorda es también quien elige las señas, quien nombra a los oyentes con su seña, que se llama bautizo, como que hay un bautizo, además muy católico. Hay un bautizo que se hace donde, como es visual, es una lengua muy visual, se toman su tiempo para mirarte, para hablar, para entre ellos señalar, mirar qué características físicas podrías tener de particular, para que en la comunidad sorda no tengas un nombre, Juan, David,
sino una seña, deletreado, sino tener una seña. Por ejemplo, yo me llamo Isabel, ¿cierto? Este es mi nombre, pero la comunidad sorda me bautizó y me puso esta seña, que es la I de Isabel, y pues es con la que me nombran en la ciudad de Medellín, pues Bogotá no, o en otros lugares, pero que es, Isabel, y seguramente como nosotros, David, ¿cuál David? La profe de tal parte, pasa lo mismo, es igual, solamente que no hay un nombre, sino una seña. Okay. Y es también Y que es reunión. una captura de una particularidad. Es una captura. ¿cierto? Tus cejas, tu barba, más te preguntan, ¿siempre tienes barba? O sea, nunca te vas a quitar la verdad. No, que vas a ver mañana Juan David le dé por hashtags cerrando ciclos. Una vez más tuvimos problemas técnicos, entonces vamos a retomar desde donde estábamos hablando acerca del nombre, nos estabas contando acerca del bautizo, ¿cierto? Sí. Y pues no, yo no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro asunto que a ti te parecería importante poder contarnos, sensibilizarnos, porque creo que pues también desde nuestra intención con este capítulo era como abrirnos a todo este mundo que hoy sea psicoanálisis para todos, incluyente. Ya dijeron que el nombre es excluyente. Y vamos a hacer un capítulo explicando eso porque realmente nosotros ni siquiera hemos hablado de por qué se llama así. Simplemente nos sonó muy bien, pero nunca hemos dicho, hey, ¿vos por qué crees que debería haberse llamado así? Entonces, Isa, te escuchamos ahí frente a eso. Bueno, yo creo que como las últimas dos cosas para mencionar es que la interpretación también es otra gran lucha y parte de la lengua de señas y de la comunidad sorda. Y es que también un intérprete en lengua de señas está ceñido pues, por un código ético, hay cosas pertinentes para interpretar y es por ejemplo estar de negro, que la lengua de señas como es visual, gestual, espacial no puede ser ruidosa cuando se da, que siempre que se hable con un intérprete en lengua de señas no es un trabajo de venga, ayúdeme, ¿cierto? La interpretación en lengua de señas también es muy importante cuando hablamos de la sensibilización en la lengua de señas, porque hace parte de todo este universo de la comunidad sorda. Ese por un lado. Por el otro lado, yo creo que también lo habíamos hablado otras bambalinas, eran los chistes y las metáforas o los símil que aparecen en la lengua de señas diferente al español. Entonces, habíamos conversado de si los chistes que nosotros hacemos cuando estamos conversando, si un intérprete lo hace, pues da risa. Pasa algo con la lengua de señas y con la comunidad sorda y es que hay una cultura sorda, ¿cierto? La comunidad sorda también tiene unos comportamientos, unos hábitos, unas formas asiduas al reunirse, sus propios chistes, sus propias metáforas, diferentes a la del español. Creo que lo primero es dejar de pensar en español, la forma del español, cómo nos reímos en español, cómo decimos que alguien es chismoso sin decirle que es chismoso, ¿cierto? Que el español y más la cultura antioqueña se habla mucho con los dichos. Y bueno, la comunidad sorda tiene sus propias construcciones y creaciones desde la lengua de señas y son diferentes. Entonces el chiste que a nosotros nos puede parecer súper risueño para los oyentes, pero son perfectamente que han perdido por la literalidad. Que son muchos juegos de palabras. Son muchos juegos de palabras. Es que nosotros hablamos con muchas construcciones de palabras a veces sin sentido, no nos hemos puesto, bueno, ustedes que han indagado tanto por el lenguaje, por la lengua, y por eso que sale de la boca de las personas, es muy raro, se enrarece cada vez que uno lo explora más. Entonces para la comunidad sorda, para una persona sorda, puede ser como, pues no entendí nada, es la literalidad. Pero entre la comunidad sorda, por supuesto que hay un sinnúmero de chistes y de metáforas que también vienen usando, no las metáforas del español, sino símiles que van a ayudar. Y que también mencionábamos ahora, si una seña se construye en comunidad, será toda una metáfora, porque se construye arbitrariamente, pero también con un sentido y un significado que la misma comunidad sorda
le da y la piensan, se sientan a pensarla como atracción o como, no sé, otras señas que son muy discientes de toda la historicidad, el de viudo, que también es un poco... Hacerlo bien para la cámara, que se me parece. Bueno, para mí la interpretación que salen dos y llega uno, es toda una de esas... Descorazonador. Sí, todas esas señas que implican toda una construcción colectiva y que podríamos decir será una metáfora. Bueno, no sabemos, la lingüística también tiene cosas que sí, obviamente con la comunidad sorda. Bueno, Isa, una última pregunta, es que quisiéramos continuar, pero ciertamente, como nos lo contabas, pues también el ejercicio de la interpretación es bastante desgastante. Entonces, una última pregunta, una recomendación bibliográfica sobre el asunto que tal vez pueda unir los intereses de la comunidad sorda con psicología, psicoanálisis, algo que hayas leído que lo vincule. Bueno, inicialmente soy más del campo educativo. Entonces hay mucha literatura que se viene preguntando por la educación de las personas sordas. Hay un autor que a mí me parece muy interesante hablando de la discapacidad, está vivo, es Scliar, que me parece fundamental porque él habla de la normalidad, porque hablar de las personas con discapacidad sensorial, en el caso de los ciegos y de los sordos, también implica las luchas que les mencionaba ahora. Y Scliar lo menciona muy bien, me parece que es uno de los grandes teóricos para hacerlo. ¿Y cómo se llama? Carlos. No. Los textos. Tiene varios. Ahorita uno sobre la normalidad, que de hecho a uno le suena muy Foucaultiano, de hecho le gusta mucho por ahí, podría ser uno. Trata la normalidad, pues la normalidad. Las intérpretes de Medellín también vienen haciendo muchos trabajos que implica salud. En este momento nuestra intérprete, pues la que hemos contratado, porque es un contrato, es una profesión, que es Fanny, junto con otras personas ya hicieron el diccionario sobre salud, de salud para Medellín. O sea, es una riqueza que tenemos y que tenemos que explorar, que es accesible. ¿Y cómo se consigue? Bueno, ahorita podríamos preguntar. Ahorita nos vamos. Y también hay otra intérprete, es que hay tantas intérpretes, hay dos. Una que es Luisa, que también lo podemos dejar en los comentarios, que ha trabajado desde la lingüística. Clara, la intérprete que también es Clara, y también otras personas de otras áreas que vienen hablando sobre, sea de salud, sea de educación, o sea también desde la historia. Creo que por ahí va. Los psicoanalistas tienen mucho trabajo, mucho interés, sobre todo nada de nosotros sin nosotros, para indagar bastante sobre ello. Yo quisiera, agradecerte, también agradecerle a Fanny por todo el trabajo de interpretación, realmente un capítulo que nos va a permitir entender muchas cosas estallador, podríamos quedarnos y no entender muchas. Eso me gusta mucho porque pues parte también de esta apuesta es seguir preguntándonos, seguir indagando, no dar los conceptos ni las realidades por hecho y bueno, de verdad que muy agradecido con todo lo que nos has compartido. ¿Qué te parece si nos compartes cómo sería en lengua de señas psicoanálisis para no todos? Bueno, yo la voy a hacer y ahorita miramos Fanny cómo la hace porque Listo. Es como una frase. Okay. Esta es la seña de psicoanálisis y sería un español muy signado como para no todos, o sea, como es una exclusión, pero Fanny ya nos la dirá para que la tengamos en un reel. Toda seña tiene una historia, esto es de psicólogo, ¿cierto? Esta es la seña de psicólogo, pero además la de psicoanálisis viene con analizar, ¿cierto? Y con una miradita acá. Entonces se juntan una miradita. Para no todos, no sé, no me atrevo a hacerla del todo porque no es una seña que puede decir no lo quiero hacer signado, sino que sea una seña construida por nuestra experta en interpretación. A ver, que la intención de tener una seña es también usarla todo el tiempo. O sea, si el podcast ya quedó no bautizado porque habría no que invitar hay a alguien de la comunidad sorda. Sino como se dice una frase que significa psicoanálisis para no todos.
podría ser algo para que ustedes sigan usando y que es muy bonito porque pues, ustedes ya son psicoanalistas, entonces es muy bacano tenerlo ahí bien amado con la profesión. Yo soy profe, o sea, como es muy, esto es muy interesante. Y bueno, no, con mucho gusto, qué rico. Yo también tengo muchas preguntas todavía. Me encanta el poderlo explorar y que las ciencias también lo valoren. Las ciencias son jerárquicas, entonces como que la discapacidad, entonces como que no se le da ni el dinero, ni la importancia. Entonces también una lucha fuerte, una lucha desde las ciencias, de las ciencias sociales o desde las ciencias de la educación para seguir explorando esto desde la academia, con ellos. No, muchísimas gracias, de verdad que espectacular, quedo muy contento con lo que conversamos hoy y bueno, invitarlos a todos si tienen preguntas, que además acá me doy la licencia de decir que te pueden seguir, que pueden, pues porque a veces las personas tienen dudas sobre esto, no son claras del todo los mecanismos para uno acercarse, para aprender, entonces pues que tenemos tu contacto, que si nos quieren escribir te podemos remitir inquietudes que tengan, porque sabemos que esto te apasiona, pues que lo has trabajado, que escucharte siempre es delicioso y uno aprende un montón, de verdad yo siento que hoy he aprendido tanto, sí, gracias. No, de nada, con mucho gusto. Y a todos, ojalá les guste mucho el capítulo. Muchas gracias, Isa. Bueno, hasta luego. Chao. Psicoanálisis para no todos.